Te lavaron el cerebro. El tema de hoy es cómo has sido constantemente bombardeado con mensajes que no son los tuyos y por ende estás lavado de cerebro. Y bueno, además de exponerte eso, quiero también compartirte cómo deslavarte del cerebro. Que de eso tenemos de hecho un podcast que es como de 1 hora y media en mi podcast, que vamos a poner aquí abajo el link para que puedas continuar esta conversación y lo que hemos estado hablando acerca del lavado de cerebro, cómo deslavarte del cerebro, y comparto bibliografía muy importante para los que me preguntan acerca de libros de esto, libros acerca de lo que estudia GS. Eso lo comparto en mi podcast, en este capítulo de deslavarte del cerebro. Pero bueno, lo que quiero aquí exponerte, que es muy importante que sepas que a lo largo de tu vida, desde el momento de tu concepción, has estado expuesto a mensajes constantes de la televisión, del radio. Dependiendo de tu generación, es el medio de contacto con ese mainstream, con esa forma de pensar, con esa narrativa. Entonces es desde, por ejemplo, si te tocó el radio, la televisión, luego internet, la computadora, la escuela, la misma religión. No estoy diciendo que esté mal o bien, solamente te estoy diciendo esas ideas obviamente las adoptas, tus vecinos, la gente con la que creciste, tu círculo social, tu código postal, tu país, el idioma que hablas. Todo eso tiene que ver con el condicionamiento social. Si hablas un idioma, 2, 3, el número de idiomas que hables, el contexto al que te expones, la información que digieres, las series de televisión que ves, la música que escuchas, todo eso te lava el cerebro. Ahora, hay lavados buenos y hay lavados malos. El problema está en que no son cosas que son de tu elección. Ese es el primer punto para distinguir el lavado de cerebro, es que muchas de las cosas que tú crees y que defiendes a capa y espada y te enojas con muchas cosas que has visto aquí, sin saber, te pones iracundo y no sabes cómo reaccionar y pones un comentario y no sabes por qué lo estás haciendo, porque estás tan inseguro de lo que crees que tienes que defenderlo como lo haría un animal. Entonces, mucho cuidado con esto. Todos, incluido yo, hemos sido sujetos a un lavado cerebral. Lo único que quiero es que te empieces a cuestionar de dónde vienen tus ideas. El problema no está en que todos diríamos, bueno, es muy inocente y mis ideas pues nada más vienen de ahí y listo. Y yo vivo en mi mundo con mis propias ideas. El problema es que estas ideas a veces infectan el exterior, infectan tu vida, infectan la sociedad. Y hay muchas ideas que están infectando la sociedad hoy en día. Hay muchas ideas que están pudriendo a la sociedad. Están en el inconsciente colectivo y están causando tremendos daños, no solamente a jóvenes, sino también a adultos, a niños. Y esto tiene una consecuencia, tiene un origen. El origen es ese condicionamiento social, ese lavado de cerebro. Pero tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y sagaz para distinguir entre la agenda de otros y tu agenda. Y para esto hay algo que no falla. Y es una pregunta que tienes que realizarte y que constantemente es parte de mi diálogo mental cuando observo algún tipo de tendencia y demás. Si te das cuenta, yo no hablo acerca de noticias y tendencias porque sé que todo es parte de un teatro. Y aquí te tienes que preguntar algo muy importante. Cada que tú veas un evento que te causa cierta reacción visceral, animal o de tu cerebro límbico, tienes que preguntarte algo bien importante. Cui bono. Cui bono es quién se beneficia. Todo lo que tú ves, todo lo que existe, sobre todo en esta época de corrección política, de un alto, de esta forma tan iracunda de responder a las cosas, de esta explosión en todo, de esta censura defendiendo la libertad, porque es una ironía, esta especie de censura. Unos tienen que callar para que otros hablen y otros dicen proteger lo que puedes decir, pero a su vez coartan la libertad de otros. ¿Sabes a qué me refiero? Tienes que preguntarte cui bono. Cui bono, ¿quién se beneficia de esto? Siempre hay alguien detrás. Entonces, recuerda muy bien que hay que preguntarte esto constantemente antes de dar una idea. El problema está en que hay muchos estúpidos diciendo sus ideas. Hay muchos estúpidos
regurgitando lo que han escuchado o lo que les conviene decir, sin cuestionarse, sin raciocinio, sin sentido común, no hay nada detrás, no hay filosofía, no hay nada, no existe ni siquiera argumentos bien articulados, solamente es vomitar por vomitar el odio, que eso es gran parte del problema, el odio exacerbado, el odio que está efervescente constantemente en la sociedad. Si no es una cosa es la otra. Lo que te recomiendo es que para que entiendas este lavado cerebral te hagas esa pregunta de cui bono, ¿quién se beneficia? Ese es el primer paso para deslavarte del cerebro, es que te preguntes cui bono. El siguiente paso es que te aísles de todo tipo de condicionamiento y que te empieces a cuestionar de dónde viene todo lo que tú crees. Absolutamente todo. ¿De dónde viene la música que te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué tus ídolos son tus ídolos? ¿Por qué tienes afinidad a cierto tipo de personas? ¿Por qué te gusta cierto tipo de personas? ¿Por qué te atrae cierto tipo de chica u hombre? ¿Por qué aspiras a esas cosas? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué tu profesión es esa? ¿Qué buscas en tu profesión? Todo tiene que ver, todo es cui bono. Entonces, a pesar de que esto podría parecer que es para tu beneficio, podría no ser para tu beneficio, sino para el beneficio de alguien más. Y un ejemplo muy fácil es el que, ¿qué pasa si estudiaste algo que tus padres querían? Cui bono, tus papás, no tú. Entonces, siempre pregúntate esto, constantemente. Esa es la segunda fase del deslavado de cerebro. Tercer fase del deslavado de cerebro es exponerte a ideas de alta vibración y de alto valor. Para eso tenemos este tipo de videos, bombardearte 24/7, contratar el podcast, estar en el podcast, inscribirte en el podcast, estar en el Agora GS, estudiar este tipo de cosas. Te va a costar, sí, y qué bueno que te cueste porque vas a valorar las cosas, además de que vas a entender que lo bueno cuesta. Cui bono, tú. Siguiente paso es ir a nuestros seminarios, exponerte a esto y además de esto, además de exponerte a eso, hacer amigos y asociaciones en un entorno de alto valor, que es ahí lo que te proveemos. Y el siguiente paso sería escuchar el podcast que tengo para que hablemos más de esto, de dónde viene este condicionamiento, cui bono, por qué funciona, qué hay detrás. Y para los que me han preguntado cosas muy escandalosas, bueno, pues ese es el podcast que tienes que escuchar. Son cosas que obviamente son reservadas para ese espacio que es más íntimo y para aquellos que vayan un paso más allá. Entonces, has sido lavado del cerebro, todos lo hemos sido, pero es bien importante que despiertes de la Matrix, si lo quieres ver así, y que te deslaves el cerebro, porque no está en tu mejor interés seguir dormido en un mundo que está absolutamente somnoliento, obviamente dormido y sedado a todo tipo de vibraciones altas. Todo lo que vibra en nuestra sociedad es pura vibración negativa y eso es lo que responde. Lo puedes ver en los posts, en Instagram, en Facebook, en YouTube. ¿Qué es lo que más tiene vistas? ¿Qué es lo que la gente más está buscando? Son cosas de una vibración de mierda. Entonces, no seas parte del problema, comparte esta información en un mundo y te vas a dar cuenta que va a haber gente que va incluso a atacar esta idea. Ahí te vas a dar cuenta de la gravedad del problema. Porque eso quiere decir que si ya una persona defiende un estatus de mierda y ya defiende un inconsciente colectivo putrefacto, habla del alma que esa persona tiene. Así que espero que no seas una persona de esas. Comparte este video para que traigas luz a otras personas, para que se empiecen a cuestionar, a ser personas racionales, a pensar críticamente, a tener discernimiento entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el lavado de cerebro y no lavado de cerebro. Entonces, déjame tus comentarios aquí abajo. También te dejo el link del podcast para que puedas escuchar más acerca de este lavado cerebral. Y recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi misión, pasión, emoción, obsesión. Nos vemos en el que sigue y a ser más inteligentes.